¿Está bien? Porque como no les voy a recortar lo que les doy, y voy a decir algo que en general no acostumbro a decir, pero muchas de las cosas que estoy hablando están en algunos de los últimos libros que escribí. No me gusta porque me parece tan, qué sé yo, tipo onda egocéntrico que me cuesta trabajo. Soy tan idiota con eso que cuando escribo libros nuevos no me cito a mí. No me pongo ni siquiera en la bibliografía, hay que ser tarada para eso. Bien. Los que son de novedades educativas son tres y en general los conocen por los colores. Es el naranja, el azul y el violeta más o menos. Uno se llama Conduciendo la Escuela, el otro Estrategia para la Acción Directiva y el otro Los Liderazgos. Y el último que salió ahora, hace apenas una semana, que dice no hay ningún color porque es negro con mi foto, porque al idiota del editor se le ocurrió poner mi foto, más egocéntrico imposible, y que se llama Educar con Coraje. ¿Está bien? Así que pero lo que les quiero decir es que muchas de estas cosas, evidentemente, cuando abordo estos temas, se me los piden, no es que no están escritos en alguno de los libros, ¿está bien? Entonces, me pongo de costado, ¿estoy bien acá, sí? ¿O está con todo? Por favor, díganme. Una de las cosas que a mí me interesaba dejar en claro es que en esas relaciones con directivos y con los docentes, uno puede hablar de qué es lo que hace un directivo para producir esas modificaciones. Y los términos que se pueden llegar a emplear son: puede dar directivas, asesorar y capacitar. Los tres términos tienen alguna semejanza y alguna diferencia. Y necesito que ustedes las entiendan las tres. Dar directivas es algo que tiene que ver con ser un directivo. O sea, hay cosas sobre las cuales no hay lola. Se da una directiva. Dar una directiva no es sinónimo de ser autoritario. Esto es lo primero que tienen que entender. El estilo es una cosa, el fondo es otra. Entonces, dar directiva, lo que se intenta producir es algún tipo de modificación. Pero lo que me puede interesar más que puedan separar es que cuando hablo de dar directivas y cuando hablo de asesorar y capacitar. Dar directivas es indicar al otro lo que tiene que hacer. Y en algunos casos hay que dar una directiva y por lo tanto corresponden sanciones cuando no se hace, etcétera, etcétera. Perdóneme, pues yo no tengo miedo a las sanciones. O sea, yo estoy dirigiendo una escuela, yo insisto siempre, esto no es una sociedad de beneficencia, ni un lugar donde no... Yo estoy en la escuela, está para los chicos. Entonces tengo que preocuparme por ello. Entonces una de las cosas cuando dar directivas es dar indicaciones. El estilo ya depende del estilo del directivo, pero sigue siendo, si yo le digo señorita Fernández o le digo queridita de mi vida, hoy tengo que charlar con vos de algo que nos interesa, bueno, no importa, eso ya es un estilo, pero sigue siendo una directiva. A veces porque se lo dije ya 20 veces, porque el tiempo no da, porque lo voy a hablar más tarde, porque tal es inminente, o sea, hay un montón de razones que justifican el dar una directiva. Y vuelvo a insistir, dejen de tener miedo a dar directivas, automáticamente no son sinónimo de autoritarismo. ¿Está claro? Después de ello, lo que me interesaba realmente dejar en claro es estos dos términos, asesorar y capacitar. El término de asesorar y capacitar, que para algunos de ustedes es obvio, está tomando una mirada sobre el directivo que hasta ahora no se tenía. Era muy claro que el que enseñaba era el docente. Empezar a asumir paulatinamente que el directivo también es un enseñante. Esto empieza a darse, y no solamente con el docente que le va mal, sino con todos, a partir de la idea de que ningún docente es un producto terminado, sino que está en un constante desarrollo profesional. Y viene la pregunta, ¿dónde y cómo se da ese desarrollo profesional? Se da en lo que podríamos denominar una situación educativa. Si yo digo que es una situación educativa es porque hay algo que el otro puede aprender y que merece aprender y que tiene que poder aprender. La diferencia estaría acá. Por ejemplo, yo en este momento no tengo ninguna duda enseñando. No siento duda. Aunque tome algo que vos ya conocías, yo estoy en rol de enseñante. Pero yo no estoy asesorando, yo estoy capacitando. En el sentido, ¿cuál sería la diferencia entre asesorar y capacitar? Esto significa que yo no conozco tu escuela. ¿Está bien? Y si vos me contás lo que pasa en tu escuela, yo lo tomo a modo de ejemplo para los conceptos que quiero dar. Si a vos te sirve para tu escuela de forma directa, es lo que yo a veces llamo el beneficio secundario de la enfermedad de tener que aguantarme. El asesoramiento tiene como característica ser también una situación educativa, pero parte de una situación particular
e intenta modificar una situación particular. Por eso, si bien los docentes reciben capacitación, reciben asesoramiento, el directivo cuando trabaja con un docente, cuando se reúne con él, cuando le hace una devolución, etcétera, está asesorando. No sé si se entiende la leve o pequeña diferencia que hay. Y la pregunta es, ¿quién decide si algo es una situación educativa? Ustedes. Hay veces en las cuales esto no amerita instalar una situación educativa. Te lo digo y ya está. O sea, son ustedes, no hay manera, pero lo que necesito que recuperen es ese rol de enseñantes. Ser directivo no es dejar de enseñar, es hacerlo de otro modo. Y entonces, eso era otra de las cosas que necesitaba, por eso voy más que nada a los títulos. Capacitar cierto grado de generalidad, o sea, yo sé que estoy hablando con directivos y hay cosas que son generales, lo que no sé es si te apelo a vos en forma particular o a vos en forma particular, no lo sé. Entonces uno toma concepciones generales que a veces obviamente tienen que ver con la experiencia de uno, donde sabe que por mucho que sepas, problemas con los docentes existen siempre, exacto, pero no estoy apuntando a tu escuela. Ahora, si vos decides, pues Ruth, cuando terminamos, voy a ir a charlar un ratito con vos para contarte algo especial que me está pasando en mi escuela, ahí yo te voy a empezar a contar, contame dónde queda tu escuela, qué características tiene, etcétera, etcétera, y el mismo contenido sería asesoramiento. ¿Está bien? Entonces, eso sería la gran diferencia entre capacitar y asesorar. La otra de las cosas que me interesaba dejar en claro también, no estoy desarrollándolo, estoy poniendo el título de lo que van a recibir, por lo menos para que sepan. Hay un concepto llamado dinámica institucional. El concepto de dinámica institucional ya lo tomó un autor que ninguno de ustedes conoce, porque la verdad que es, bueno, algunos sí, se llamaba José Blecher. Bueno, está bien, todo el mundo tiene que conocerlo, yo estoy habilitando que no sepan quién es. Era un argentino, un psicólogo, sociólogo, etcétera, era compinche ¿cómo se llama?, de Pichon Rivière, etcétera, andaban los dos juntos, no sé en qué, pero andaban. Y entonces él tomó un concepto interesante, que solamente me importa el título, para que uno pueda también analizar los temas de los conflictos dentro de las instituciones. Y cuando ellos hablan de dinámica institucional, yo lo que les pido es que habitualmente uno cree que dinámica es el movimiento. No, el concepto que toma Blecher y que retoma obviamente Pichon Rivière y otros tantos, y que a mí me parece de una riqueza enorme, y fíjense ustedes, dinámica institucional es la capacidad que una institución tiene para abordar y resolver conflictos. Entonces, se entiende que no es lo mismo que uno dice qué capacidad tiene, no es simplemente me muevo y tengo dinamismo. El concepto es otro y yo lo sigo rescatando. No niego que cuando alguien hable de dinámica institucional hable de movimiento, pero esta es una definición que me gusta y ahora van a ver por qué. Me gusta porque lo que está diciendo es que existen grados de dinámica. O sea, hay mayor o menor posibilidad de convertir que, obviamente, las dificultades en problemas y así tratar de encontrarle una solución. O sea, no darse de cabeza contra la pared. Pero lo más importante es, y ustedes lo saben mejor que yo, la mejor escuela no es la que tiene menos conflictos, sino la que tiene mayor capacidad para ir resolviéndolo. Ahí entienden la idea de dinámica. Cuando yo digo una buena escuela no es la que no tiene conflictos, es la que los tiene, los aborda, elabora estrategias y aprende de qué. Ya vamos a entendernos. Nadie aprende de un conflicto. Lo que se aprende es de las estrategias empleadas para elaborar un conflicto. ¿Lo quieren ver en forma personal? ¿Alguna vez tuvieron una crisis uno de ustedes? Nunca, jamás. Bueno, que sea la de la adolescencia. ¿También o no? Bueno, pero es muy interesante porque muchas veces uno en los negocios que bien cuánto aprender una crisis, no aprendes una minga de la crisis. En todo caso, lo que aprendes con lo que vas creciendo es con las estrategias que vas desarrollando para superar la crisis, que cuando ahí sí, con una igual no me agarra más. Cuando venga para eso ya tengo respuesta. O sea, fíjense que en vez de poner la mirada solamente en el problema o en el conflicto, la idea del crecimiento también pone la mirada en la capacidad de ir abordando y resolviendo situaciones. Por eso me interesa, no estoy muy rápido, pero es los títulos que me interesaba dejar en claro.
Entonces, una de las cosas que me interesaba era, cuando alguien me pregunta, una institución, ¿qué institución se la llama que tenga modalidad progresiva y regresiva? Habitualmente se llama una escuela moderna. No. La modalidad progresiva y regresiva tiene que ver con el modo en el cual las instituciones abordan los problemas, no las soluciones que encuentran. Por ejemplo, ¿quién estaba en la secundaria acá? Vos, bien. A vos te agarré ya, ¿no ves? Bien, a vos no te agarré todavía, así que te toca ahora. Ahí vas. Vos vas a una escuela secundaria y suponete que te viene todo un grupo de alumnos que quieren formar el centro estudiante para tomar parte de las decisiones de la conducción de la institución. ¿Te gustó? Bien. La diferencia entre modalidad progresiva y modalidad regresiva sería más o menos así. Dramatizar y se puede hacer la dramatización, que no la vamos a hacer. Directo y mucho. Vos venís y representás. ¿Se puede saber qué hacer viéndome a ver a la hora en la cual tenés que estar en clase, vos, querida? Sí, pero tendría que haber consultado conmigo, pero la profesora no se creía esto, que esto es un cumplidí cualquiera. Y además creo que quería, ¿qué es eso de ser estudiante que vive la voz? Bueno, vamos a entenderlo. Me parece terrible que quiera su centro estudiante ser esta institución que jamás lo ha tenido y que por lo tanto no corresponde que lo tenga. Además, la próxima vez que quiera venir, primero lo traigo de tus compañeros, después venís conmigo y lo hablamos y lo conversamos. ¿Vale? Porque es tramposo lo que acabo de decir. Otra, bien. Ay, me enteré que quieren formar un centro estudiante. Me parece maravilloso. Que se reúnan, que lo presenten y después nosotros lo discutimos para julio, agosto, les contestamos y como ya es agosto, quizás sea para el año que viene. A ver si me entienden. Uno me sigue la idea. El grave error es creer que modalidad progresiva, regresiva radica en el tono de voz. Y la más guacha la segunda que la... No sé si me entienden. Perdón lo de guacha. No, está bien. Pero quiero decir que modalidad progresiva y regresiva no tiene tanto que ver con el tono de voz, sino con otro tipo de cosas. Fíjense, modalidad progresiva es aquella en la cual alto grado de dinámica, ensayo de nuevas soluciones, comunicación en relación a la tarea, los vínculos secundarios de relación, que sí que no lo trato como si fuese mi hijo. El grupo está orientado hacia la afuera y el futuro. Yo no te dije que no, solamente que digo, cuando te hablé en el primer momento no dije que no. Lo que dije fue, el docente primero tiene que hablar conmigo, es una norma, no se sale en horas de clase, es una norma. El tono inadecuado, estamos de acuerdo, pero les pido que se lleven encima que no es el tono el que define modalidad progresiva o regresiva. No me gusta el tono, pero algo hay ahí que tiene sentido. Está claro la otra. Uno conoce esa que te sonríe, manipuladora de miércoles, de boda de miércoles, pero al fin y al cabo me dice a todo que sí, pero ya sé que no, porque para el año que viene, y después el otro año, y después el otro año. Y bueno, estamos hechos para eso, ¿viste? A veces. Entonces, cuando les explico modalidad progresiva, ¿qué quiere decir? En esa escuela, la pertenencia de todos a la escuela no es porque estás en la escuela con tal título, sino estoy en esta escuela porque tiene tal proyecto. O sea, la mirada se llama proactiva y prospectiva. Mirada puesta en qué tenemos que hacer hoy para ir construyendo lo que viene. Hay muchas cosas que yo digo que a veces me preguntan, pero esto cuando hablo del tema de la inclusión, que yo digo que no debe existir ni la integración ni la inclusión, sino la convivencia. El día que nuestra sociedad necesita la convivencia, no necesita ni integración ni inclusión. La pregunta concreta es ¿por qué lo decís? Y también ni siquiera empezamos con la integración. Digo, bueno, tenemos que igual mirar para el futuro. Si algunos no sembramos, nunca nadie va a cosechar. ¿Se entiende? No lo voy a ver, pero igual las ideas uno... Entonces, modalidad progresiva no es la que garantiza inmediatos resultados, sino aquella en la cual los proyectos son lo que le dan una línea de trabajo. ¿Está claro? Y lo saben ustedes, lo estoy poniendo solamente en palabras. En una modalidad regresiva, bueno, bajo grado de dinámica, o sea, no puede resolver, entonces apela a la demagogia, entre otras cosas. La comunicación centrada, no sabes. ¿Viste? No, si querés te cuento. Ni les cuento lo que puede venir en auto acá 1 hora y media desde el aeropuerto. Bien. Entonces, comunicación centrada en el chisme y en el rumor, no en relación a tarea, comunicación psicofamiliar. ¿Cómo me decís a mí que ayer estuvimos? Otra.
Esta es hermosa, me encanta. Hoy es lunes, no trajiste la planificación, pero no sé, estuviste conmigo ayer, que fue la fiesta de 15 de Pica, vos sabés todo el trabajo que tuvimos. Y yo te invité a vos. Bueno, no importa, me necesito. Yo soy del directivo, vos sos el docente. Sí, ya sé, pero encima de eso vos viste la comida rica que te serví, déjame joder. O sea, ese tipo de manejo, que además, ojo, no es solamente de un solo nivel, no esperan que ese comportamiento en el nivel inicial, sino que muchas comunidades muy chiquitas y muy cerradas se da en secundaria también. Del mismo modo que, por ejemplo, a ver, para que se den una idea, ¿quiénes de ustedes tienen celulares? ¿Quién tiene WhatsApp? Bien. ¿A cuántos de ustedes los llaman a cualquier hora para avisarle cualquier cosa? Bueno, eso se llama comunicación psicofamiliar. ¿Está claro? Esto es el problema de ustedes por no saber poner los límites. Ni ustedes mandan un WhatsApp un domingo a las 10 de la noche, ni permiten que se les mande. Son normas, o sea, se usa WhatsApp y se decide cómo se usa. O sea, todavía vamos a tener que elaborarlo, ¿está claro? No es ni sí ni no, ni cómo. Y eso se lo digo como un simple ejemplo para todos. Si alguien no va a ir a trabajar, informa el horario de trabajo, no el domingo a la noche. Bueno, pero yo para que vos sepas y tome la medida. Perdón, cuando no había WhatsApp te enterabas ese mismo día a la mañana. Entonces empiecen a hacerlo, o sea, traten de respetarse más. Eso también es modalidad. O sea, el uso de dispositivos de todo tipo no me convierte más moderno o menos moderno, sino el modo como se usa. ¿Está? Bien. La otra de las cosas que hubiese tomado en modalidad regresiva, bueno, somos como una familia ya, modalidad regresiva hacia adentro la mirada, hacia el encierro, etcétera, etcétera. Modalidad regresiva, las características se las niegan. O sea, no. Si yo quise empezar la jornada de hoy, levante la mano que tiene algún problema y describa lo que me escuela. Ninguno, ¿viste? Entonces se niega, no hay ningún problema, nadie tiene conflicto, nadie tiene problemas, o sea, lo que se hace se llama, se la niega o se la reniega. Y la otra de las cosas que sucede es, en aquellas escuelas, por ejemplo, que tienen dificultades porque no tienen suficientes materiales, una de las cosas interesantes, esto es bien psicoanalítico, pero es real, es que muchas veces, cuando alguien viene con problemas personales, usa esos problemas institucionales para proyectar encima sus problemas personales. Entonces vos, no puedo, para este.